Listo. Bueno, antes de comenzar, por favor, no olviden dejar constancia de su asistencia en el chat para efectos del registro pertinente. Bueno, en la revisión de los trabajos hubo algunas confusiones en lo que eran horas nocturnas, extras nocturnas y dominicales nocturnas. Concretamente, la aplicación de las fórmulas pues era un trabajo sencillo, pero que al fin y al cabo todos lo manejaron. Sin embargo, veo que en la mayoría fue la confusión en ese punto. Entonces yo he traído acá, entonces ahora sí les comento, todos tenían el mismo, todos los grupos tenían la misma distribución de horas, simplemente lo que cambiaba era el caso, es decir, el salario. Sin embargo, para efectos de que todos tengamos claridad, digamos, en las novedades que había en cada uno de esos eventos, pues hemos traído acá esa tablita que se presentó en el trabajo para efectos de tener claro cómo fue la distribución. ¿Listo? ¿Sí están viendo todos la presentación? Sí. Listo. Bueno. Entonces, como presupuesto habíamos dicho que inicialmente esas horas de descanso pues se entienden surtidas en la mitad de la jornada ordinaria y en consecuencia pues no nos iba a afectar nuestra distribución final de las novedades que íbamos a liquidar. Vamos a ir desarrollando día tras día, ¿vale? Entonces, recordemos que teníamos que liquidar varios tipos de trabajo. Primero, el trabajo ordinario con recargo nocturno, que es aquel que se causa después de las 9 de la noche, hemos dicho, hasta las 6 de la mañana. Pero adicionalmente tendríamos que verificar si había trabajo extra, es decir, extraordinario, suplementario, ¿ya? Que es una cosa diferente al recargo nocturno. Y que este recargo extra se podía dar de manera diurna o de manera nocturna, es decir, entre las 6 y las 9 y entre las 9 y las 6. Y adicionalmente verificar si había trabajo dominical o festivo, ¿ya? Ordinario, o si había trabajo extraordinario, dominical y festivo. ¿Listo? Entonces estábamos ante 4 situaciones diferentes. Recargo nocturno, trabajo extraordinario, trabajo dominical y trabajo extraordinario dominical. Entonces, en el primer día, de 7 a 18, dijimos, había 11 horas de seguido. Entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, menos una hora de descanso, que dijimos a la mitad de la jornada ordinaria, es decir, a las 4 horas, esto nos viene a dar las 11 de la mañana. Y entonces la siguiente media jornada sería entre la 1, ¿ya? Y las 4 de la tarde, y las 16. En consecuencia, aquí vamos a identificar que se trata, ¿ya?, de 2 horas extras. En consecuencia, frente a este tema, pues evidentemente encontramos que había 2 horas extras diurnas. En las horas extras yo vi que no hubo mayor problema, la mayoría apuntó hacia el número de horas extras que había en todo el ejercicio. ¿Listo? De la misma manera, acá, ya dijimos que el jueves la persona labora entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde y no tiene ninguna hora de descanso. En este punto, encontramos entonces que, evidentemente, pues hay un corrido ya de trabajo de 9 horas sin ningún tipo de descanso. En consecuencia tenemos pues una hora extra
diurna, porque se causa entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, entre las 15 y las 16. ¿Listo? Allí no tenemos ninguna dificultad. El día viernes teníamos un escenario especial, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que se elaboró 8 horas de corrido, ¿ya? Con una hora de descanso, pues definitivamente 2 horas, es decir, entre las 21 y las 23, se hicieron en jornada nocturna. Entonces, estas iban con recargo nocturno. ¿Listo? Y este domingo ya teníamos que liquidar el total de horas trabajadas. Entonces, 6 horas dominicales diurnas, comprendidas entre las 14, entre las 2 y las 6, una hora de descanso, entre las 7 y 21, ya, 7 y 9 de la noche, otras 2 horas, entonces un total de 6 horas dominicales y una hora dominical nocturna. Listo, aquí no hay trabajo extra, no hay absolutamente, sino jornada ordinaria, dominical ordinaria. Entonces, ¿qué fórmula aplicábamos aquí? Pues para las 6 horas, este recargo dominical diurno y para la hora adicional nocturna, este recargo dominical nocturno. ¿Listo? ¿Hasta ahí va claro? ¿Hasta ahí sí está todo claro? Les pregunto. Listo. Bueno, en la siguiente semana, la semana 2, la única novedad que teníamos era el jueves y el viernes, que eran festivos, ya según nuestro calendario. Entonces, en este caso, verificábamos cuántas horas trabajó. En este caso, pues todo el trabajo se hace en jornada diurna, ¿ya? Y en consecuencia, yo tengo que liquidar, pues, unas horas dominicales diurnas. ¿Cuántas horas hay entre las 7 y las 17? Hay 10 horas, ¿ya? Pero con 2 horas de descanso a media jornada, pues se entiende que entonces trabajó las horas ordinarias normales. ¿Listo? Entonces, entre las 7 y las 11, 2 horas de descanso, las 12 a la 1 y de la 1 a las 17. Entonces, ahí se causan las 8 horas. Aquí, entonces, aplicábamos esta fórmula del 1,75. En la siguiente semana era fácil, ¿verdad? Cuénteme. Profe, qué pena. Entonces, en los festivos sí había 8 horas Sí, claro. diurnas laboradas Diurnas laboradas, dominicales diurnas. y en el anterior domingo solo habían 6. Solo habían 6. 7. 6 diurnas y una nocturna. ¿Ya? Ah, ya, Hagamos la gracias. cuenta, mire. Sí, ya, Hagamos la profe. cuenta de las horas aquí. A las 8, 9, 10, 11. Primeras 4 horas. 2 horas de descanso. ¿Ya? De 11 a 12, de 12 a 1. ¿Listo? Y a la 1, Sí, ¿ya? A las 2, 1 hora, a las 3, 2 horas, a las 4, 3 horas, a las 5, 4 horas. Entonces, 8 horas de trabajo. ya, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, en la semana 3 ya teníamos aquí unas jornadas, ¿ya? Eh, aquí tenemos 8 horas de trabajo, listo, con una hora de descanso. Aquí hay 9, ¿no? De las 14 a las 23 hay 9 horas, con una hora de descanso, 8 horas. Y la novedad aquí eran 2 horas con recargo nocturno. ¿Por qué? Porque después de las 9 de la noche se paga recargo nocturno. ¿Listo? En la semana número 4, aquí teníamos una jornada ordinaria de 8 horas, igual a la de aquí. Aquí la diferencia no era ninguna, digamos, frente al número de horas, pero sí teníamos 6 horas dominicales diurnas y 2 horas dominicales nocturnas. Ahí no teníamos mayor dificultad.
¿Ya? Lo que sí es que aquí aplico pues la fórmula que está acá, para las horas nocturnas y para las horas diurnas. Y en la última semana teníamos unas jornadas, ¿ya? Con una hora extra cada una, ¿ya? Porque de 7 a las 17 con una hora de descanso son 9 horas. Y en consecuencia había una hora extra diurna entre las 4 y las 5. Y lo mismo acá, ¿listo? Con 2 horas de descanso, una hora extra diurna. Y un miércoles con 2 horas de recargo nocturno. ¿Por qué? Porque ya dijimos, si ingresa a las 2, sale a las 9 con una hora de descanso, pues las 2 últimas horas que se prestan sobre las 9 de la noche dan recargo nocturno. Entonces, el propósito era saber identificar, digamos, prácticamente lo complejo era saber distinguir qué horas se causaban los domingos, qué horas se causaban los festivos. Entre comillas lo complejo, porque era sencillísimo. En consecuencia de esa suma de todas estas novedades, pues nos daba ya que había un total de 10 horas nocturnas, un total de 5 extras diurnas, 0 extras nocturnas. Hubo gente que me liquidó horas extras nocturnas, no sé dónde las miraron las extras nocturnas, la verdad. Dominicales diurnas, ¿por qué decimos dominicales? Porque miren, ¿cuántos domingos trabajó? Ya 6, 8 y 8 y otras 6. ¿Ya? Entonces nos daba un total de 28. Y 3 horas dominicales nocturnas. 0 horas extras dominicales, 0 horas extras dominicales nocturnas. Consecuencia, al multiplicar esa fórmula por el salario que le correspondió a cada grupo, pues nos daba un trabajo muy sencillo. Yo les insistía en que lo hicieran así en forma de esta tablita o identificando rubro por rubro definitivamente, porque allí no se iban a complicar tanto la existencia. En unos casos, bueno, yo no creo que sea el de este curso, pero en otro curso sí me tocó revisarles día por día, semana por semana. Se complicaron, digamos, esa no era la idea. La idea era sacar estas novedades de liquidación y salíamos rápido, ¿vale? Sí les voy a dar una recomendación, ese trabajo ténganlo presente, no lo vayan a desechar, digamos, traten de sacarlo bien, tenerlo listo bien, porque cuando a esos mismos ejemplos les vamos a agregar otras liquidaciones, ¿vale? Para que tengamos claro, digamos, las bases de liquidación de prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, yo les dejé la retroalimentación en la plataforma. Es importante que ustedes vayan a la plataforma y revisen, digamos, las anotaciones. Ahí les coloqué, digamos, los resultados de cada uno de los trabajos según el grupo que debía haberles dado. Entonces, cualquier duda que tengan sobre este punto, pues los escuchamos. Profe, ¿podría indicarme la primera semana? Qué pena. ¿Listo? Para los demás, ¿todo claro? Profe, Cuénteme. en la parte que usted dejó de notas definitivas de segundo corte, ¿eso queda así con esas notas? Con el de tercero, no sé cuál es el de tercero allí que parece. El tercero es este taller, ese trabajo. Ah, changos, ya entendí. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. ¿Queda alguna duda
sobre el tema de liquidación. Lo importante, le digo, si tienen errores en sus trabajos, por favor, corríjanlos, ¿ya? Sobre la base de la información que les estoy dando y ténganlos allí, porque para no tener que volver a liquidarlos, cuando miremos, yo creería que el día de mañana ya prestaciones sociales, si alcanzamos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuénteme. Entonces, ¿cuál es el salario total? No, pues el salario total es de acuerdo con Pues sí. con el trabajo, ¿no? Entonces, aquí los resultados más el salario de vengado y el total, ¿ya? Digamos, tocaría mirar grupo por grupo para mirar cómo le quedó. Por eso les sugiero que lo miren en plataforma, porque ahí en Moodle pueden mirar en la retroalimentación de la nota cuál era el resultado que tenía que darles. ¿Listo? Ah, bueno, profe, pero ahorita reviso. Ujú. Bueno. Bueno, entonces, Profe, ¿en qué parte dejó la retroalimentación? ustedes se consultan no en el PDF que yo les cargo con el consolidado, sino ustedes consultan sus notas. O sea, ahí en el menú, lo que pasa es que yo no tengo aquí perfil de estudiantes y no les mostrará en Moodle cómo se miran. Pero ustedes ingresan, digamos, a plataforma, Solo consultan me aparece la otra, sus la de calificaciones. notas definitiva, pero no encuentro la retroalimentación. No, al lado, usted abre el trabajo, digamos, ¿no? La calificación o ingresa por donde ya, eso. Y ahí le va a aparecer retroalimentación. ¿Listo? Yo siempre les hago algunos comentarios o les coloco allí los resultados como en este caso. ¿Vale? Bueno, entonces volvamos a nuestro tema porque estamos bastante quedados, ya se nos acabó este semestre y la idea es poder avanzar con lo que es también el derecho comercial. Bueno. Estábamos nosotros analizando las causales de despido y llegamos hasta la causal octava, que yo les había dicho, las causales se dividen en dos, las causales de aplicación inmediata y causales de aplicaciones de despido, perdón, causales de despido mediatas. Y vimos las primeras 8 causales que tienen que ver con esa materialización directa del despido, digamos, por parte del empleador. No se requiere agotar procedimientos previos. Pero desde la causal novena hasta la 15, o sea, 6 causales que establece el artículo 62 por parte del empleador, pues ya se causan, digamos, lo que se denomina un procedimiento o un debido proceso antes de despedir al trabajador. Y yo les hacía la pregunta, no sé si se las hice, si no se las vuelvo a hacer, que tiene que ver con identificar ciertas circunstancias que en el talento humano pues nos permiten tomar decisiones. ¿Cuál sería la diferencia entre el deficiente rendimiento y la ineptitud del trabajador? ¿Cuál creen que sería esa diferencia? A ver, no hay ningún voluntario, entonces tomemos la lista. Brian, a ver, cuéntenos. ¿Qué entiende usted por deficiente rendimiento o ineptitud? Brian Arevalo, sí. Sí. Bueno, pues deficiente rendimiento sería, no sé, de pronto que se vea al empleado distraído con otro tipo de actividades o en el área, en las horas de trabajo, esté realizando otro tipo de actividades que no sean las de las cuales le toque a él desarrollar. O también podría ser, no sé, yo creería que eso. Ya, y por ineptitud. Profe, Podría ser entonces el mal desarrollo del trabajo, o sea,
de pronto, no sé, cada empleado está en su área y que el trabajador de esa área no desarrolle el trabajo adecuadamente, sino de una manera incompleta o inadecuada. Listo, muchas gracias. ¿Quién más iba a participar? Profe, podría decirse que el bajo rendimiento es como, digamos, cuando el trabajador se enferma y no labora bien, y la ineptitud sería como la falta de interés con el trabajo. Eso, entonces, digamos, nos enfrentamos a distintas situaciones que uno debería de determinar, digamos, para poder tomar una decisión de despedir a un trabajador. Pues bueno, la primera causal que nos establece el código, gracias a las dos personas por su participación, nos habla del deficiente rendimiento. ¿Y qué es el deficiente rendimiento? Es que una persona en condiciones normales ya deja de hacer su trabajo, pero digamos, por un tema que no se ha atribuido a una enfermedad, ¿no? Porque en ese punto sí debemos advertir que tratándose de una enfermedad, cualquiera que sea su origen, origen común, origen laboral, pues la persona está ante una situación de justificación de su deficiente rendimiento, ¿vale? Aquí se entiende que es una persona que está en situación normal, ya con todas sus condiciones de salud bien, sin embargo, la persona empieza a bajar su rendimiento. ¿Cómo yo puedo comparar ese rendimiento y cómo o cuándo me sirve para despedir a un trabajador? Concretamente es que yo tenga claridad sobre lo que el trabajador tiene que hacer, cuáles son sus metas y un indicador sobre el cumplimiento de las mismas. Entonces, yo veo que mi trabajador cumple del 80 al 100% normalmente las metas que se le han impuesto. Sin embargo, por cualquier situación, ya el trabajador empieza a bajar el rendimiento. Uno diría, bueno, ¿y eso será suficiente para despedir al trabajador? Pues la norma nos dice sí, cuando, pues, a pesar de los requerimientos que se le hagan a este trabajador, no vuelva a tomar una actitud tendiente a cumplir con las metas que se le han impuesto. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento está contenido en el decreto 1072 del 2015 y nos dice concretamente que yo tengo que hacerle requerimientos por escrito a ese trabajador para que ajuste su trabajo a lo que venía realizando en condiciones normales. Al menos tengo que hacerle 2 requerimientos sin que entre cada uno pasen menos de 8 días. Es decir, hoy le presento un requerimiento y la próxima semana, es decir, cumplidos los 8 días, debe hacerse el siguiente requerimiento. Si a pesar de esos 2 requerimientos la persona sigue fallando en la prestación del servicio, entonces debe exigírsele ya nuevamente mediante ya un cuadro comparativo, una formulación de cargos. Entonces yo lo comparo, te digo, mire, su compañero que está en el mismo cargo y tiene que hacer lo mismo, o usted en la misma semana del año pasado cumplió con tales metas y ahora no las está cumpliendo. Entonces debe exponerme unas razones justificadas de por qué ha bajado ese rendimiento. El trabajador tiene 8 días para presentar sus descargos y si definitivamente después de esos 8 días la información otorgada por él no es suficiente para justificar ese bajo rendimiento, pues yo automáticamente procedo a despedirlo. No es que el trabajador se vaya el mismo día de que yo considere que su justificación no es válida. A partir de la causal novena, yo tengo que darle un preaviso de 15 días. En consecuencia, después de agotado este procedimiento que hemos visto, pues yo le voy a dar una carta al trabajador diciéndole, mire, usted no logró superar el deficiente rendimiento que se le ha presentado y en consecuencia, pues definitivamente usted va a perder su empleo a partir de 15 días de la presentación de esta carta. ¿Listo? Entonces, se lo despide con un preaviso de 15 días previo agotamiento de este procedimiento.
Si el empleador no soporta este procedimiento por escrito debidamente sustentado en un expediente, pues ese despido va a ser injustificado y en consecuencia van a tener que darle, ¿ya?, indemnización por despido injusto a ese trabajador. Entonces, no es que yo pueda coger y decirle a un trabajador, listo, usted está incumpliendo, no cumple las metas, en consecuencia, pues, se va. ¿Listo? No, tiene que haberle un seguimiento a ese trabajador. Ahora, ningún trabajador pues es ajeno a que lo afecten algunas circunstancias que sin ser directamente una enfermedad física pues pueda terminar con algunas secuelas emocionales. Por ejemplo, bueno, uno como se dice coloquialmente una tusa, ¿ya? Entonces la recomendación del trabajador es mejor pida una cita al psicológica, ¿ya? Y incapacítese a estar trabajando a medias y terminar perdiendo el trabajo por ese no manejo emocional a veces. ¿Listo? Bueno. El siguiente causal es la sistemática inejecución por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales, es decir, que el trabajador deje de hacer su labor. En el anterior causal tenemos, digamos, un deficiente rendimiento. El trabajador cumple, pero medianamente. Pero tenemos en este caso la sistemática inejecución por parte del trabajador de estas obligaciones. ¿Qué nos dice la Corte frente a eso? Primero, que haya una voluntad del trabajador de no realizar su trabajo. ¿Listo? Que no sea una situación de enfermedad, que no sea que lo estén obligando, sino que sea el despropósito, nos dice la Corte, ¿ya? Que no quiera cumplir. Segundo, que se le haya dicho que por favor trabaje, que se lo haya sometido a algún proceso disciplinario, se lo haya sancionado, se lo haya multado. Y que pese a esa situación, insista en permanecer en la inejecución de ese contrato, o sea, buscando, entre comillas, que lo despida. Y si nos exige de que esto no sea cuestión de un día, ¿no? Que sea periódico, que ya sea una situación de que la persona no está laborando y que pese a los requerimientos de la empresa, pues la persona merezca ese despido. Y un ejemplo claro es el trabajador que teniendo que, por ejemplo, recaudar cartera, cobrar, no lo hace, ¿verdad? Y lleva 1 o 2 meses allí sin recobrar la cartera que se le ha asignado. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, pues es evidente que ese trabajador va a ser despedido. En consecuencia, pues serán 15 días de preaviso, pero informándole claramente por escrito que se lo despide por estas circunstancias. Las recomendaciones que siempre se anticipan, ¿ya? Porque es que yo siempre he tenido un ejemplo, digo que eso es como cuando uno le van a terminar, ¿no? Hay señales inequívocas de que lo van a echar. Entonces, para el empleador, ¿ya?, debe establecerse claramente por escrito las circunstancias, ¿ya?, que dan lugar al despido, porque si el empleador le dice verbalmente, eso no se tiene por válido y luego lo despide y termina con una demanda y termina fusilado con una indemnización por despido injusto. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Listo. Este nos dice todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Entonces, ya dijimos que el tema del licor o el consumo de estupefacientes, pues tiene que ser que el trabajador se presente ya en ese estado y segundo, que afecte su capacidad de prestar el servicio. Sin embargo, tratándose de vicios que perturben la disciplina de la empresa, pues digamos que se trata de personas que lo hagan en el lugar de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, la persona que llega a drogarse o a beber en el lugar de trabajo
o que es adicto al juego y que fomenta este tipo de juegos dentro de la empresa. Entonces, en consecuencia, ahí podrá ser despedido. Igualmente, en esta causal, una vez agotadas o recogidas las pruebas pertinentes, pues serán 15 días de preaviso sobre ese despido. Esta es importantísima, ¿ya? Y en especial yo les manifestaba por el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos dice que es una causal de despido del trabajador cuando es renuente sistemáticamente a aceptar las medidas del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Todo lo que tienda, toda medida tomada por el empleador tendiente a evitar enfermedades o accidentes. Y en eso es importante recordar que el trabajador tiene unas obligaciones concretas, específicas frente al sistema de riesgos laborales, ¿ya? Es decir, que el trabajador no puede ser descuidado porque además de descuidado puede terminar, pues además de su afectación de su salud o su vida, terminar despedido, ¿ya? Entonces, en estas normas encontramos varias causales, digamos, que podrían ser dar lugar al empleador a despedir a un trabajador por esto. La primera, pues cuidar su salud, lógicamente. Pero esta es importantísima, suministrar información clara y veraz completa sobre su estado de salud, ¿ya? Conocer y cumplir las normas que se establecen en la empresa, participar en las reuniones de promoción y prevención, e informar al ARL, digamos, todas las circunstancias pertinentes. A veces tenemos un accidente laboral pequeño, ¿ya? Y a veces no lo reportamos. Por más pequeño que sea, es importante reportar esos accidentes. Entonces existen, digamos, unas obligaciones, no solo del empleador, no solo del ARL, sino también del trabajador. Aquí otras obligaciones, ¿ya? Que pues tienen que ver con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y volvemos al tema de la primera pregunta que les hacía sobre el tema de la ineptitud del trabajador. La ineptitud tiene que ver con la habilidad del trabajador de realizar algo, ¿ya? Entonces, que una persona no pueda realizar la labor. Entonces, en eso vamos a advertir que de conformidad con la Constitución, todos los trabajadores tenemos derecho a la capacitación y al adiestramiento, ¿ya? En consecuencia, yo no puedo despedir a un trabajador por ineptitud si no he agotado previamente ya estas circunstancias. ¿Qué es la capacitación? ¿Ya? Es un programa de aprendizaje que busca incrementar la habilidad, es decir, mejorar las condiciones que ya tiene. Y el adiestramiento tiene que ver con el perfeccionamiento de lo que ya se supone que sabe. Entonces, tenemos un trabajador que está acostumbrado a hacer todos sus cálculos en Excel, ¿ya? Y ahora lo vamos a poner con un sistema que la empresa ha adquirido para realizar sus labores. Y esta persona se resiste a usar ese programa nuevo, ¿ya? Porque suele suceder, sobre todo con las personas de avanzada edad, a veces son reticentes a realizar esas actividades, esa modernización. ¿Cómo cumple la empresa? Realizando la capacitación pertinente. Si después de ese adiestramiento la persona sigue sin poder realizar su labor con las herramientas que le da la empresa, pues sencillamente esa persona se dirá es inepta para el trabajo y en consecuencia podrá ser despedida. Es importante ya que el empleador pruebe esa capacitación previa al trabajador, porque de lo contrario, pues si lo despide y le dice, bueno, usted no es apto para esta labor porque no puede hacerla, ¿ya? Pues yo tendré que acreditar que a pesar de los esfuerzos por capacitarlo, pues no se pudo hacer. Y frente a lo que es ya la asignación de funciones en desprecio del trabajador, por ejemplo, que lo envíe yo a algo que no puede hacerlo,
¿ya? Porque sé que no está capacitado para eso, pues tampoco se podrá alegar luego como ineptitud del trabajador. Y que esta sí es una causal, una práctica, mejor dicho, que muchas empresas suelen utilizar, ¿no? Entonces digo, no, lo voy a cambiar a otro puesto con el propósito de que la persona se aburra y renuncie, porque no está capacitado para ello. ¿Listo? Bueno. Esta es importantísima y tiene que ver concretamente, ¿ya?, con el reconocimiento de la pensión del trabajador. Y en esto sí toca echarles un cuentico un poco largo. Y diremos que en Colombia, pues las pensiones no se conceden de manera inmediata primero. Uno puede iniciar el trámite de una pensión y que se le demore 1 o 2 años en que le reconozcan y otro tanto en que se la paguen. Entonces, la pregunta que se haría es, ¿de qué sobrevive ese trabajador que cumplió los requisitos para pensión y que fue enviado a su casa a esperar a que el fondo de pensiones, sea público o privado, se digne a pagarle su pensión? Entonces, esto estaba afrentando mucho a estas personas que ya en su etapa de pensión, pues eran despedidos sin darles la posibilidad, digamos, de recibir un ingreso directo, porque a la empresa no le importaba si le hubiesen pagado o no la pensión, sino el simple hecho de que se cumplieron con los requisitos. Entonces, hay que advertir ya que para poder operar este causal de despido, pues tiene que haber 3 puntos concretos que están aquí en la presentación. Primero, que el trabajador cumpla los requisitos. ¿Con eso lo puedo despedir? No, a pesar de que la norma dice que solo es el reconocimiento. Entonces, que el trabajador haya cumplido los requisitos no es causal. Segundo, que le hayan reconocido la pensión. ¿Qué es el reconocimiento? Que ya le hayan notificado el acto administrativo en el que le digan, señor o señora tal, usted ya es un pensionado. ¿Y hasta ahí ya puede estar? No. Y esa es la inclusión que le hace la Corte Constitucional a este causal de despido y le dice, ojo, no es solo que cumpla los requisitos y que le hayan reconocido, sino que esté incluido en nómina. ¿Qué quiere decir? Que le digan el mes siguiente usted ya recibe su mesada pensional. En consecuencia, ¿ya?, una vez le notifiquen que ya está incluido en nómina, se presenta la novedad de retiro ante el fondo y esa persona ya sale de su empleo. Ahora, la norma nos dice que la empresa puede y debe solicitar la pensión del trabajador si éste no lo hace. Y esto es importantísimo porque hay muchos trabajadores que llegan a su edad de pensión y no se quieren ir de la empresa, lógicamente, porque si tuvieron espacio sin trabajar o trabajaron siempre para la misma empresa, están acostumbrados a un salario y el valor de la pensión va a ser inferior al valor del salario recibido. Anticipándonos, actualmente el fondo de pensiones que tenemos acá no llega sino al 80% del valor del salario. En las mejores condiciones, si usted ha cotizado, actualmente son mínimo 1.300 semanas, y estamos hablando de que usted debería haber cotizado mínimo 1.500 o más, o 1.800 semanas son, ¿sí? 1.800 semanas, para poder llegar al tope del 80% del ingreso, base de cotización. Entonces, la persona sabe que si se va para su casa, se va a ir con una pensión por valor de entre el 65, ¿ya?, y el 80% de lo que ganaba. En consecuencia, va a haber una persona que no va a querer irse, va a querer seguir trabajando a pesar de haber cumplido con los requisitos. En este caso, nos dice la ley 797 que el empleador, ¿ya?, al mes siguiente de que su trabajador cumple los requisitos,
Si éste no ha solicitado directamente, puede directamente el empleador solicitar que se reconozca la pensión a ese trabajador. ¿Vale? Eso es importantísimo que lo tengan claro. Entonces, no nos olvidemos, requisitos, reconocimiento e inclusión en nómina. Profe, una Cuénteme. pregunta. ¿Y esas personas que están, o sea, que ya reciben su pensión y todavía siguen trabajando? O sea, ¿qué sucede? Yo he escuchado Verá, así de unos profesores. ajá, hay varias circunstancias, ¿no? Primero, en el sector público no se puede. En el sector público no se puede por una razón. Hay dos regímenes de pensiones, ¿no? Un régimen de prima media, que es el del público, el de Colpensiones, y un régimen de ahorro individual. Si yo estoy en régimen de ahorro individual y definitivamente soy servidor público, no puedo. Son incompatibles porque los recursos del sistema de seguridad social, en especial el del fondo de pensiones, son públicos. Al ser recursos públicos, en consecuencia, pues son incompatibles con un salario del sector público. Y en el sector privado, ¿ya? Depende de la empresa. Pero se supone que una persona que está jubilada, ya es decir, que ya recibió su pensión de vejez o de invalidez, pues ya no debería estar trabajando, ¿no? Para el que trabaja para la pensión de invalidez, pues mucho peor, porque se supone que es una persona que por salud no está hábil para trabajar. Consecuencia, si un trabajador está con pensión de invalidez y sigue trabajando, pues tendría yo el deber de reportar para que le quiten esa pensión porque estaría defraudando al sistema, ¿ya? Y lo mismo sucede acá. Son causales, digamos, en el sector privado, diría, de dos puntos de vista. Primero, que le está quitando la posibilidad a otra persona, es lo que busca también la pensión, de que haya un retiro digno para esa la trabajador y que pueda ingresar otra persona a ese puesto de trabajo. Y dos, pues que es un fraude al sistema en el sentido de que pues, el sistema está cubriendo ese ingreso digno y que además pues él está sigue recibiendo salario u otra modalidad de contratación. Lo cierto es que yo ya no podría vincular laboralmente a ese trabajador en la misma empresa. Tendría que modificarlo. Entonces suele pasar mucho que el pensionado lo contratan ahora por prestación de servicios, cuando ha sido muy buen trabajador y se sabe que todavía está pues con la aptitud intelectual suficiente para prestar el servicio. Pero diríamos que la idea es que se vaya a descansar y que vengan los nuevos trabajadores a cumplir con esa labor, ¿ya? Eso sería, pero en universidades, por ejemplo, hay en entidades en las que ya no se contrata, está, digamos, por manejo del talento humano, no se contrata a personas pensionadas. Por ejemplo, en el CESMAC, allá no vinculan a profesores que ya sean pensionados. Y esto sí es general, ¿no? Esto no aplicaría para el tema de los docentes. Los docentes del magisterio, los que trabajan para el sector oficial, pues ellos sí tienen un régimen totalmente diferente. Ellos pueden trabajar en una edad de retiro forzoso mucho más alta que la normalidad de los trabajadores y además reciben hasta una o dos pensiones adicionales y pueden además cotizar por aparte en el sistema de seguridad social y pensionarse por vejez. Entonces puede haber maestros que tengan hasta 3 o 4 pensiones según sea el caso, ¿ya? Según el régimen en el que hayan ingresado. Profe, con Cuéntame. respecto a eso, yo tenía entendido que iba a cambiar, ¿es verdad? Que una persona no puede recibir más de 2 pensiones. Lo que pasa es que en materia de pensiones se llaman los derechos adquiridos, ¿no? Entonces, avanzando en temas, pues porque ya nos queda poco tiempo, podríamos hablar de que aquí en Colombia hasta el 2014 existieran regímenes especiales, ahora ya no, eso está abolido totalmente, ya no existen. Como lo dice usted, Mauricio, en efecto ya no existen, pero el tema de los derechos adquiridos quiere decir que ellos ya adquirieron esos derechos y tendrán que cubrírselos a pesar de que la norma ya prohíbe. Se reformó la Constitución para prohibir esto, ¿ya? De las dobles pensiones o las pensiones extralegales. ¿Por qué? Porque teníamos la pensión extralegal, que era la ganada con sindicato. Entonces, por ejemplo,
en el Seguro Social, en la licorera de Nariño, las personas se pensionaban con 15 años de servicio. Entonces, se pensionaban rápido, cuando ya cumplían la edad de vejez, entonces ya pasaba la pensión de vejez. ¿Por qué se mantienen solo dos sistemas de pensiones especiales, que son las del ejército y las de los maestros? Eso es un reconocimiento histórico a la labor que hicieron pues, los ejércitos independentistas en su momento, ya que libraron la guerra contra los españoles. Entonces, desde esa época se quedó que a ellos se les iba a reconocer a todos los miembros de la fuerza pública, ya esa posibilidad de mantener requisitos de jubilación especiales, como en la fuerza pública son 25 años de servicio. Y a los docentes la posibilidad de pensionarse con las distintas pensiones que tienen ellos, ¿no? Entonces tienen pensiones gracia, pensiones, bueno, un resto de prestaciones diferentes a las de acá. ¿Y por qué a los docentes? También por ese propósito de que ellos fueron los que fundaron Patria posterior a la liberación de Colombia, pues del yugo español. Entonces, por eso se les reconoce esa situación. Es verdad, ahorita ningún docente entrado después del 2002 va a ganar pensión gracia, va a ganar eso, ya les toca cotizar normalmente, digamos, en el tema pensional. Solo el sistema de seguridad social en salud lo tiene independiente, pero a los que vienen de mucho atrás, ellos tienen derechos adquiridos y siguen generando ese tipo de situaciones. Bueno. ¿Dudas sobre esta causal? No se olviden. Inclusión en nómina, esa es la palabra clave. Bueno. Y esta, que es el denominado fuero de salud, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí vamos a hablar de incapacidades. Miren lo que dice la norma y que uno en tiempo atrás lo consideraría normal, pero ahora el panorama o la coyuntura o el paradigma es diferente. Miren lo que nos dice. Yo puedo despedir al trabajador que tenga una enfermedad contagiosa o crónica, que no tenga carácter laboral, ¿ah? Excluyamos la enfermedad laboral. Así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días, ¿ya? Y que este despido no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones derivadas de la enfermedad. Bueno, varias situaciones. Primero, que hablemos de una incapacidad superior a 180 días. Estas incapacidades, nos dice, tienen que ser continuas, ¿ya? Es decir, ininterrumpidas, que no haya interrupción. Aunque esa interrupción tiene varias connotaciones de interpretación. Por ejemplo, para efectos favorables al trabajador, se entiende que una interrupción no mayor a 30 días entre una incapacidad o otra derivada de la misma enfermedad, se entiende como que no hubiera visto una interrupción. Pero para efectos del despido, si el trabajador regresa, así sea una semana al trabajo, se considera que se habilitó nuevamente para el trabajo y en consecuencia vuelve a contar de cero los 180 días. ¿Listo? Así ha venido la evolución de ese tema. Pero el año pasado fue trascendental, ¿ya? Porque la Corte Constitucional, mediante estas dos sentencias que ustedes ven aquí, T041 del 2019 y C200 del 2019, ya hizo un pronunciamiento amplio sobre esta causal y dijo: yo no puedo despedir a un trabajador que esté enfermo, porque eso atenta con esos principios de solidaridad del sistema de seguridad social, segundo, y con la protección a personas de especial, ¿ya? Protección constitucional, como son las personas gravemente enfermas. Entonces, ¿qué hace? Dice, existe una ley, que es la ley 361 de 1997, que me dice que si yo tengo personal que es discapacitado, yo a esta persona no la puedo despedir sino con permiso del Ministerio del Trabajo, del inspector, ¿ya?
y una vez verificado que el despido se da por cualquier otra causal que no sea la condición de discapacidad, entonces se autorizará y yo lo podré despedir. En consecuencia, se trata de una persona que la despedimos por otra causa que no es la discapacidad. Si yo lo despido sin ese permiso al trabajador enfermo, tengo que pagar una multa de 180 días de salario. Entonces, estos 180 días que veremos aquí se convierten en sanción para el empleador. Y ese despido es ineficaz. En consecuencia, además de los 180 días, tendré que pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir hasta que ese trabajador se reintegre. Entonces, ¿yo puedo despedir a un trabajador enfermo, gravemente enfermo? No lo puedo hacer, sin permiso de la autoridad que es el Ministerio del Trabajo. Ah, pero se trata de un contrato a término fijo, le faltan 30 días, le he pasado el preaviso, ¿lo puedo despedir? Tampoco. Antes de pasar ese preaviso, yo tendré que haber radicado la solicitud, ¿ya?, de despido ante el ministerio y que el ministerio me autorice ese despido. ¿Y qué va a verificar el ministerio? Que ese contrato ya no sea necesario. Porque se entiende que todo despido que se realice sobre una persona enferma, gravemente enferma, se entiende que es un despido discriminatorio por la condición de la enfermedad. En consecuencia, le toca al empleador demostrar que no es así, que la causal es una justa causa o que en el caso del contrato a término fijo o el contrato de obra, pues la obra se terminó o el contrato fijo ya no es necesario dentro de la empresa. ¿Sí queda claro? Frente a esto, pues tenemos que mirar cómo funciona el tema de las incapacidades brevemente. Entonces, los primeros 2 días los paga, ¿ya?, el empleador. A partir del día 3º hasta el día 180, las cubre la EPS. Pero hasta ahí, diremos, pues, no es que lleve 180 días, no me va a dar lugar al despido. ¿Qué es lo que busca entonces la Corte Constitucional imponiéndole este tipo de circunstancias más gravosas al empleador? Pues que se respete la posibilidad de que ese trabajador sea pensionado por invalidez. Entonces, si se superan los 180 días, ¿ya?, hay 2 circunstancias. Si un trabajador lleva más de 180 días incapacitado, ininterrumpidamente, ¿ya?, que no haya entre una incapacidad y otra un lapso mayor a 30 días, pues nos va a decir que hay 2 situaciones. Primero, que el trabajador se esté rehabilitando y otra, que no se esté rehabilitando. Si el trabajador se está rehabilitando, entonces a partir del día 181 hasta el día 540, el fondo de pensiones seguirá cubriendo la incapacidad. ¿Qué significa que el trabajador se esté rehabilitando? Quiere decir que el trabajador se está curando. En consecuencia, él no va a perder su empleo. Se va a ir recuperando y a medida que en el inmediato, cercano o lejano futuro, pues se va a recuperar totalmente. Entonces, se lo va a seguir incapacitando, seguirá teniendo su trabajo, pero quien paga la incapacidad ahora será el fondo de pensiones. Pero si la persona, ¿ya?, definitivamente no se recupera y nos dice que la enfermedad, por ejemplo, es degenerativa y que no se va a recuperar, entonces inmediatamente a partir de ese día 181 va a remitirse, ¿ya?, a que lo califiquen la invalidez y en consecuencia a buscar a tener una pensión. ¿Qué pasa si mientras surgen todos estos trámites, porque uno de estos casos son a diario, personas que tienen daños severos, por ejemplo, de acuerdo a lo que hacen, personas que trabajan en la construcción, los taxistas, odontólogos, enfermeros o enfermeras, ya saben quedar con unas lesiones musculares o, bueno, cualquier cantidad de circunstancias gravísimas que los incapacitan de tal manera que permanecen años enfermos, con años incapacitados
y no es posible despedirlos. ¿Por qué? Porque si hay concepto de rehabilitación, pues hay que mantenerlos el tiempo que sean incapacitados, porque la idea es que se recuperen y vuelvan a la actividad laboral. Esa es la protección que le da el Estado. Y si definitivamente ya no se rehabilitan, pues pasan a calificación de invalidez y eventualmente a una pensión. Lo importante para el empleador y para los fondos de pensiones es que a partir del día 541 de incapacidad, pues eso ya lo reconoce el ADRES. ¿Qué es el ADRES? Pues el que reemplazó al FOSIGA, ya que es una administradora de los recursos del sistema de seguridad social. Entonces, claro, entender ya que hoy por hoy esta causal no opera en la forma en la que está redactada, sino que yo tengo que esperar a que a ese trabajador le surtan todos sus trámites para efectos de que reciba una pensión de invalidez. En comparación con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, las obligaciones del sistema de riesgos profesionales o laborales y el tema de salud, pues hay una participación activa del empleador. Si yo veo que a este trabajador ni me rinde porque está enfermo, se incapacita cada tanto, ¿ya? Y se me está convirtiendo en una carga para la empresa, pues yo no voy a coger a despedirlo o hacerle acoso laboral, sino tratar de ayudarlo a que solvente estas situaciones. Entonces, ¿cómo? Pues apoyándose con el profesional de seguridad y salud en el trabajo para que lo ayude a tramitar los temas que tenga que tramitar ante la EPS, ante la ARL o ante el fondo de pensiones para evitar, digamos, que eso se alargue. Porque yo, por lo menos, en este momento nosotros tenemos activos 2 casos que eso es eterno, llevan años ya peleando allí con la EPS, con la ARL, el empleador sigue pagando aportes a seguridad social, la EPS sigue erogando salarios a título de incapacidad, ¿ya? Y recordemos que para ese trabajador también es complicado porque cuando la incapacidad la paga la EPS, se paga por el 65%, y cuando la paga la ARL, la paga por el 100%. Solo las personas que devengan el salario mínimo son las que encuentran protegidas, digamos, que les pagan el 100% de su incapacidad. Y lo que ocasiona eso, porque muchas veces, o casi en el sinnúmero mayor de casos, lo que hace el empleador es pagar los salarios y luego compensar con cuentas con el fondo de pensiones o con la EPS. Entonces, tener mucho cuidado con ese tema de los despidos de personas con circunstancias graves de salud. ¿Queda claro? Sí, bro. Bueno, aquí ya les decía, el agotamiento es con 15 días de anticipación del preaviso cuando yo voy a despedir a un trabajador por esta causa. Bueno, ahora viene el tema de la renuncia motivada. ¿Ya? La renuncia motivada nos dicta que tiene la posibilidad el trabajador de terminar su relación laboral, es decir, renunciar, y que como consecuencia de esta renuncia, pues se genere la posibilidad de recibir una indemnización por despido injustificado. Es lo que se denomina el despido indirecto. ¿Cómo debo hacer ese despido? Pues yo debo presentarlo al empleador. Si no me lo quiere recibir, pues lo mando por correo certificado en la dirección de notificaciones de la empresa y señalar claramente los hechos y causales por las cuales está renunciando. De lo contrario, posteriormente no se pueden alegar más. Lo mismo para el empleador. Si el empleador dice, lo voy a despedir porque usted no tiene la aptitud para trabajar, y luego me sale con el cuento que no, que fue un despido porque no confiaba en mí, entonces pues esa causal ya no va a ser tenida como válida. Desde ambos lados yo tengo que expresar claramente cuáles son las causales sobre las cuales sustento ese despido. Profe, Cuénteme. pregunta, si de pronto un gerente y un subordinado se pelean y se insultan, ¿el gerente tiene la autoridad para despedirlo?
Pues el gerente se supone que es un representante patronal y que podría hacerlo, ¿no? Digamos, tratándose inclusive de una persona jurídica o de una empresa, bueno, en cualquier naturaleza. O un administrador inclusive de un establecimiento de comercio podría eventualmente ya despedir a un trabajador porque tiene representación patronal, salvo que no la tuviera, ¿no? Que esté excluido de tomar decisiones de personal. O sea que si él decide despedir a la persona porque insultó y porque se comporta de esa forma, lo hace de inmediato. Sí, esa es inmediata, ya miramos, ¿no? O sea, miramos. Vale. Allí es importante, digamos, verificar si tenía o no representación patronal. Entonces, ¿qué es la representación patronal? Pues la autorización que por contrato o por ley tiene la persona para tomar decisiones en nombre del empleador. Entonces, se supone que la empresa es una persona jurídica, por ejemplo. Los dueños pues son los socios, hay una junta directiva y un representante legal que es el presidente o gerente. Y si el gerente toma una decisión, se supone que actúa dentro de esas concesiones que le da la ley para actuar en nombre de esa persona jurídica. Habría que revisar si tenía o no tenía la facultad. ¿Dónde encontramos esto? En el certificado de existencia de representación legal o en los estatutos de la empresa. Ahí nos dice si el representante legal podría o no podría tener facultades para despedir a un trabajador. Si las tenía... El gerente era el mismo dueño de la empresa. Sí, ahí no hay nada que hacer, pues ahí sí ya no. Bueno. ¿Cuándo yo puedo renunciar motivadamente y ganarme una indemnización posteriormente? Primera causal, por haber sufrido engaño por parte del empleador respecto de las condiciones de trabajo. Es importante recordar que frente a estas causales, pues definitivamente será ante un juzgado, ¿ya?, que se van a reconocer, pues porque de lo contrario ningún empleador va a decir, ah, sí, usted renunció con justa causa atribuida a mi culpa y entonces venga, le pago la indemnización. Jamás ningún trabajador o empleador lo va a hacer, ¿ya? Entonces, habría que demandarlas. Entonces, primer paso, presentar la renuncia motivada con base en estas causales que estamos viendo. Y segundo, demandar. Va a ser un requisito obligatorio. ¿En qué condiciones de trabajo pueden afectarse estos engaños? Pues en las condiciones de salario. Me prometieron un salario de tanto y realmente no lo es. En las condiciones prestacionales, es decir, me sacaron de mi empresa que trabajaba ofreciéndome tantas prestaciones adicionales y es mentira. Sobre el tipo de contrato y sobre la estabilidad, he encontrado muchísimas demandas, digamos, en el caso del contrato realidad. ¿Qué era el contrato realidad? Pues esa persona que es vinculada por prestación de servicios, pero que realmente está cumpliendo las condiciones de un trabajador en la realidad. Y en muchas de esas demandas se señala concretamente que se pide la indemnización por despido injusto tras haber renunciado a ese contrato de prestación de servicios como consecuencia de haber sido engañado. ¿Por qué? Porque lo llaman para ser un contratista autónomo independiente, pero en realidad laboró como un trabajador subordinado y dependiente. En consecuencia, pues, no solo se va a pedir que se declare el contrato de trabajo, le paguen las prestaciones, sino adicionalmente que se diga que ese contrato se acabó por haber sido engañado el trabajador por parte del empleador. ¿Listo? Entonces, importante tenerlo en cuenta que puede causar ese tipo de situaciones. Si yo veo, vuelvo e insisto, veo las señales inequívocas de que este trabajador va a salir con alguna cosa de estas, pues la recomendación es tratar de negociar esas circunstancias. Y ahora, el otro lado. Entonces aquí Mauricio nos dice, listo, tenemos el escenario que miramos en las causales del empleador, que dice que todo acto de violencia, maltratamiento, injuria o acto grave de indisciplina en contra del empleador, los jefes, mediatos o inmediatos, los jefes de taller, celadores u otros miembros. Ahora viene el contrario, ¿ya? Cuando ese trabajador es en consecuencia el que es objeto de esa violencia, de ese maltratamiento, de esas amenazas graves que lo ponen
en indefensión, pues además de estar subordinado, pues recibe por parte del empleador este tipo de situaciones. Pero lo extiende la norma, dice, no solo los improperios que cometa el empleador en contra del trabajador, sino también los improperios que reciba de los miembros de la familia del empleador, dentro o fuera del servicio. ¿Ya? Entonces ya esas relaciones mal llevadas que terminan entonces fulminando pues un problema que se sale de la empresa. Y segundo, nos dice, y las inferidas dentro del servicio por parientes, representantes o dependientes del empleador, pero lo que me interesa tener puntualmente aquí como causal es que esos malos tratos, esa violencia, esas amenazas, se den con el consentimiento o tolerancia del empleador. Entonces, ejemplo, yo veo que me están acosando, me están tratando mal, mi jefe inmediato, pero el gerente de la empresa, en vez de hacer algo, lo que hace es tolerar ese tipo de actos. ¿Verdad? En ese caso, yo también puedo renunciar y aplicar, pues, esa causal para pedir luego una indemnización. Y esto nos remite obligatoriamente al tema de acoso laboral. Ahora sí ya lo vamos a tratar. ¿Dónde está regulado el acoso laboral? Pues en la ley 1010 del 2006. Concretamente, allí se habla de lo que es el acoso laboral y cómo se va a tratar. Y las resoluciones 652 y 1356 hablan sobre la regulación interna que debe hacerse en las empresas sobre este tema en concreto. Sobre acoso laboral, diremos que se trata de una conducta persistente y demostrable que es encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a perjudicar el espacio laboral, a generar desmotivación y, lógicamente, la principal objetivo del acoso laboral es inducir a la renuncia del mismo. ¿Ya? ¿Quién puede cometer acoso laboral? Nos dice un empleador, un jefe superior inmediato o mediato, un compañero o inclusive un subalterno. Entonces el acoso laboral se da desde dos escenarios, ¿ya? Tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. En este caso lo estamos mirando desde el punto de vista desde la causal de renuncia, entonces puede darse en cualquier escala, ¿ya? Porque yo puedo tener un subalterno que me acose laboralmente y que a pesar de las quejas que yo he formulado, pues mi gerente de la empresa no hace nada por corregir esa situación. Y uno pensaría que eso es difícil de que pase, pero todo lo contrario. Por ejemplo, ¿ya? En empresas donde hay capricho o intereses políticos, entonces usted es un jefe, digamos, de rango medio y le ponen trabajadores que no hacen nada. Y cuando usted les exige, pues lo que hacen ellos es burlarse o desconocer, o sea, desautorizar o dejar nula su autoridad, y a pesar de que usted solicita que se tomen medidas sobre que se despidan esos trabajadores o les llama la atención, porque usted no tiene esas facultades, digamos, el gerente tolera ese tipo de actos. Entonces yo puedo renunciar, entre comillas, a ese tipo de situaciones, acreditando pues que definitivamente, a pesar del esfuerzo, pues el empleador no hace lo propio por corregir esas situaciones. O ya sea al contrario, que sea el jefe. Entonces, volviendo a nuestra causal, pues nos dice, todo acto de violencia, malos tratamientos, amenazas graves, infligidas por el empleador en contra del trabajador, ¿ya? Dentro o fuera del servicio. Y aquí es importante recordar que el acoso laboral pues se puede dar en distintas esferas, ¿no? La ley 1010 nos habla de varias formas de acoso laboral. Una es el maltrato, pues que tiene que ver directamente con los actos de violencia, sea física o moral,
¿ya? O cualquier tipo de violencia, ¿no? Inclusive la violencia sexual puede considerarse como acoso laboral. La persecución, por ejemplo, es otro escenario de acoso laboral. La persecución tiene que ver concretamente con la descalificación del trabajador sí, del sujeto, pues del acoso, o la asignación de funciones en desprecio, ¿ya? Digamos, recargas excesivas de trabajo o cambios permanentes de horario, o sea, lo que buscan es desmotivar a ese trabajador. Otra forma que nos dice la ley 1010, pues la discriminación, cuando por circunstancias de raza, género, edad, origen familiar o nacional o religioso o pensamientos políticos se tiende a discriminar a un trabajador. Otra clase de acoso laboral es el entorpecimiento, ¿ya? Que tiene que ver con el sabotaje, digamos, de los elementos, no entregarle los elementos, no entregarle las materias primas como para sabotearle su trabajo. La inequidad, que hace alusión pues digamos, desigualdades internas dentro de la empresa, o la desprotección, ya cuando no se le da los elementos de protección, todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay muchísimas modalidades de acoso laboral y estas pues generan esa posibilidad de entablar no solo una renuncia eventualmente cuando el empleador la consienta o sea tolerante a ese tipo de actos o la esté ejecutando, sino que esto puede terminar con una indemnización adicional. Es decir, aparte de la renuncia por acoso, esta sería la renuncia por acoso, entonces yo renuncio y adicionalmente recibo, ¿no?, indemnización por despido injusto y además la indemnización por perjuicios que me cause ese empleador con esa situación. ¿A quiénes aplica el acoso laboral? Pues vamos a decir a la empresa pública y a la empresa privada. Y hay una obligación de constituir un comité, que es el Comité de Convivencia Laboral. Nos dice que para empresas con más de 20 trabajadores debe establecerse un comité integrado por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. Y para las empresas con menos de 20 trabajadores, pues debe haber un comité integrado por un representante del empleador y un representante de los trabajadores. Los representantes del empleador, pues eligen directamente por el empleador. Los representantes de los trabajadores se deberían elegir a través de votación secreta y escrutinio público y son electos por un periodo de 2 años. ¿Qué hacen estos comités al interior de la empresa? Que es obligatorio tenerlos. Pues estudiar las quejas, ya realizar planes de mejoramiento, adelantar un proceso de mediación. ¿Qué es la mediación? Un proceso en el que escuchan primero a cada una de las partes, luego les hacen una especie de careo, digamos, enfrentarlas para que ellos diriman sus diferencias, imponer unos compromisos para que cesen los actos de acoso laboral y si se llegan a esos acuerdos, pues definitivamente proceder a solucionar el problema interno de la empresa en el entendido de que debe privilegiarse la estabilidad en el empleo por encima pues de esa causal que puede dar lugar al despido por parte del empleador o a la renuncia motivada por parte del trabajador. Si definitivamente no hay acuerdos, pues pueden tomarse las decisiones que a bien se tengan, como renunciar, pero la consecuencia es que si agotado este procedimiento, pues ya se puede entrar a exigir perjuicios por esta situación. Entonces, perjuicios como el daño moral, el daño psicológico, ¿ya?, que pueda causar, inclusive de gastos si le ha tocado pagar tratamientos, digamos, externos, psiquiátricos, psicológicos, para poder superar la situación. Entonces, hay que tratar de solucionar estos impases antes de que se conviertan en una causal de renuncia o despido que termine afectando el patrimonio de la empresa. ¿Listo? Bueno. Rápidamente, las causales que nos faltan. Cualquier acto que induzca o que pretenda obligar
al trabajador a cometer un delito o una circunstancia, un acto contrario a sus convicciones políticas o religiosas, ¿ya? Como obligarlo a asistir a actos religiosos, si no es su credo, a pesar de haberlo justificado de esa manera, o a situaciones de carácter político. Este es importante, ¿no? Toda circunstancia que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se allane a modificar. Entonces, a mí me vincularon para trabajar en Pasto, pero resulta que, bueno, eran ejemplos que se daban antes, ahora ya no tanto, pero me mandan a trabajar a un sector de la costa pacífica nariñense y allá hay una serie de situaciones de inseguridad que me ponen en riesgo y las cuales yo no sabía que me iban a enviar allá. Inicialmente yo arranqué en Pasto y no me dijeron que me iban a mandar al Charco, por ejemplo. ¿Ya? Y allá pues empiezo a recibir amenazas y yo le digo, bueno, señor empleador, trasládeme o denme seguridad, adelante los trámites con la Audiencia Nacional de Protección para que me den los esquemas de seguridad pertinentes para poder trabajar, pero el empleador no hace nada, entonces yo renuncio al trabajo. ¿Listo? Lo mismo con temas de seguridad y salud, por ejemplo, cuando tengo que realizar trabajos de riesgo, pero no me dan los implementos necesarios a pesar de que los he solicitado. Una quinta causal que tiene que ver con todo perjuicio causado maliciosamente al trabajador en la prestación del servicio. Por ejemplo, en alguna oportunidad atendí un caso en el cual unos trabajadores de una finca que sembraban distintos productos agropecuarios, ¿ya? El empleador les decía al pago de la nómina o al pago a veces de prestaciones sociales, les decía, miren, ganen por ambas partes. Entonces, tenemos otros lotes que vamos a sembrar, pero no tenemos los recursos para comprar los elementos. Entonces, ¿por qué ustedes no invierten adicionalmente estos salarios para que nosotros podamos sembrar más y ustedes van a ganar de ambas partes? Van a ganar sus salarios como obreros aquí en la empresa, ¿ya? Para cosechar, y adicionalmente van a ganar como socios porque van a participar en la compra de los productos para efectos de realizar esta cosecha. Y llegada la cosecha, el empleador contrataba a otros obreros, recogía la cosecha y los dejaba a los trabajadores que habían invertido viendo un chispero, como se dice. Entonces, un engaño, ¿ya? Directo que causa perjuicio porque les hace invertir sus salarios, sus prestaciones en la misma empresa, que de por sí ya estaría prohibido, pero además de eso, ¿ya? Lo que hace es estafarlos, impidiéndoles que generen pues sus ingresos que se habían pactado. ¿Listo? Bueno. La sexta nos habla del incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales y legales. Caso típico, el no pago de salarios. Tenemos el típico ejemplo de la clínica de los Andes, ¿ya? Que llevan los médicos, enfermeras y personal administrativo hasta por más de 6 meses sin pago de salarios, que uno diría, pues definitivamente daría lugar a la renuncia motivada por este incumplimiento. Pero también el no pago de seguridad social, ¿ya? Puede dar lugar a esta renuncia. Esta llevada también, que es una expresión de esa imposibilidad de variar irrazonablemente las condiciones del trabajo, y nos dice que el trabajador podrá renunciar cuando sin razones válidas se le exija la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos a la cual se contrató. Entonces es muy importante tener claro en el contrato en qué lugares se va a prestar el servicio y cuál es el objeto del mismo. Porque si yo
veo que me están cambiando de servicio o me están mandando a un lugar frente a un contrato que decía claramente que debía prestarse en un determinado lugar, pues también puedo renunciar. ¿Listo? Entonces, aquí son varias expresiones de esa facultad, digamos, o de ese principio de razonabilidad frente a lo que es, ¿ya?, la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo. Y cualquier violación grave, dice la norma, de las obligaciones o prohibiciones del empleador. Entonces, en síntesis, aquí, en estas causales que hemos visto, en estas 8 causales, pues el trabajador también se habilita para exigir, ¿ya?, su renuncia y poder exigir eventualmente el pago de una indemnización. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre esas causales? Profe, en la 3 que usted estaba indicando, En la 3. Listo. sí, cuando pasa, Cuénteme, Edgar, se le fue la voz. perdón, es que tenía el micro apagado, no me di cuenta. Ya. Le estaba diciendo que de lo que es de la parte de religión, que si de pronto, o sea, la parte religiosa y política necesariamente acá son por elecciones y por ese tipo de cosas, pero ¿pueden obligarlos como tal a hacer ese tipo de cosas o no? No, o sea, recordemos el caso anterior, ¿no? Respetar las convicciones y nosotros miramos dos casos. Entonces, el empleador, digamos, tiene la obligación de respetar las convicciones políticas y religiosas de su trabajador. Y eventualmente no puede imponer cargas desproporcionadas y nosotros lo mirábamos desde el escenario, digamos, no solo de imponerle, sino también de respetarle las condiciones propias. Entonces, ¿recuerdan los casos que miramos de la chica que iba en falda a la empresa y que el empleador sugería que cambie de ropa porque eso no le impedía ser más ágil en la prestación de sus servicios, ¿ya? O el trabajador que se resistía a cumplir una jornada los días sábados en el costo. Entonces, recordemos, en esos 2 casos, se demostró, digamos, que habían unas convicciones religiosas sólidas y que por esa situación, pues el empleador no podía imponerse porque son derechos fundamentales, ¿ya? En el caso de Alcosto le dijo, Alcosto sí podía, ¿ya?, modificar, flexibilizar la jornada de trabajo para que este trabajador no se vea lesionado en sus convicciones políticas o religiosas. O sea, están tanto desde el punto de vista positivo, es decir, de respetar, como el punto de vista negativo, que sería imponer. Por ejemplo, pues que lo obliguen a asistir a determinados ritos religiosos o a determinadas reuniones políticas, que en principio, pues eso tiene origen, y yo les decía, es en que no se condicione el empleo a pertenecer a alguna de estas circunstancias. Entonces, el ejemplo era en yo les decía, en una institución educativa, que el director, la institución no era religiosa, ¿no? Porque más faltaba, pues, que uno se presente a un proceso de selección, por ejemplo, el suscrito profesor, se presenta a un proceso de selección de docentes en la Universidad Mariana y luego alega que le están imponiendo ir a misa, ¿ya? Porque ese sería, pues, ilógico, pues, que una persona se presente, se postule a una institución religiosa y luego alegue que lo están obligando a cumplir circunstancias religiosas. O sea, ahí habría que tener, digamos, pese a que la entidad, la empresa no puede obligar a ciertas prácticas, digamos, desde el punto de vista religioso, porque eso es una convicción subjetiva, personal, pues no podría tampoco alegar que renuncia con interés de exigir una indemnización por despido injusto, sabiendo que desde un principio entró a esa entidad. Pero tratándose de una empresa normal, ¿ya?, que no proviene de una circunstancia religiosa, pues difícilmente pueden imponerle circunstancias que atenten con esta situación. Desde el tema de vista político es complejo, muchas empresas obligan a sus trabajadores a asistir a reuniones, sobre todo en épocas de campañas electorales,
No falta la empresa que los ayude incluso a llevar listicas con firmas, pero que a mí me obliguen, por ejemplo, a llevar una lista. Precisamente eso, o sea, Ajá. si es por parte del empleador que es como una obligación por esas temporadas realizar ese tipo de actos, o sea, ¿realmente se puede realizar o realmente Sí. está como a la par de lo que uno tiene que estar en el empleo o no? No le pueden imponer. O sea, por eso le dices, está prohibido, vimos prohibiciones, está prohibido para el empleador y hacer eso, y adicionalmente podría el trabajador renunciar y exigir el pago de una indemnización. ¿Ya? Ah, vale. Adicionalmente, o sea, está prohibido de toda clase. Yo he visto empresas incluso grandes, una empresa aquí de servicios públicos de gas, me acuerdo tanto que los obligaba a ir a reuniones políticas a sus trabajadores, sino que los tenían bien adiestraditos, como se dice. Yo más de uno le decía que formen sindicato y que se emancipen, pero nunca quisieron. Pero bueno, digamos, desde el punto de vista, vamos a decir que esos derechos fundamentales, como es la libertad de cultos, no puede ser ya atropellado y menos por un empleador. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda sobre estas causales. Si no, nos miraríamos el día de mañana ya para mirar lo que es la indemnización con despido injusto y liquidar estas indemnizaciones. ¿Vale? Entonces, Yo vuelvo. quisiera decir algo, pero con respecto a lo que nosotros entregamos del taller. Cuénteme. No sé si es la posibilidad de poder hacer las debidas correcciones o de pronto, no sé si, porque fue la gran mayoría que tuvimos errores y realmente nos fue muy bajo en esas notas. Entonces, no sé si hay alguna posibilidad de poder Pues para esta corroborar esas. parte sí, difícil, Mauricio, porque a mí ya me dieron esta mañana el de Fénix y ya la reporté y me tocaría para cambiarlas. Déjenme averiguar si yo logro, si van a dejar abierto, me decían que iban a dejar abierto el sistema de notas, y si logro que ese sistema de notas quede abierto, por lo menos en mi caso, pues ahí podríamos hacer una actividad adicional. ¿Listo? Que tendría que ver con esa liquidación para ir mejorando esa nota del segundo corte. ¿Les parece? Vale, profe. ¿Listo? Bueno, Pero yo también tengo una duda con eso. cuénteme. Lo que pasa es que no entiendo en mi taller por qué estamos mal. Entonces yo quisiera como la corrección también de eso. O sea, yo estaba contando las horas y no sé en qué fallamos. Ya, pero Entonces, mire, les digo que ingresen allá a la plataforma, revisen la nota con la retroalimentación para que puedan revisar exactamente en qué fue que fallaron, ¿vale? Sin sí, embargo, es si que no, ya la revisé. Entonces por eso le digo que no sé en qué fue. bueno, entonces Mm, hagamos una cosa. Mañana, antes de iniciar la clase, les pido se conecten temprano, ¿ya? Y la revisamos aquí, ¿listo? Antes de grabar la clase, Listo, profe, muchas ¿listo? gracias. Bueno, entonces, por favor, no olviden dejar constancia de su asistencia en el chat y nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche. Hasta mañana, profe, Hasta gracias. mañana, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.